comunidad Bignauta. Les saluda Thais Aguilar, productora y conductora de este programa Contravía, que se emite todos los lunes a través de la multiplataforma Voces por Media Calle, y todos los lunes a las 11 de la mañana. El tema de hoy que nos trae hoy es uno que no he visto abordado mucho a lo largo del año, que hemos estado en la celebración del bicentenario de la conformación de la República de Costa Rica, de nuestra democracia. Y, sin embargo, tal parece, por lo que a veces uno ve, que esta historia está muy centrada en el protagonismo masculino de los hombres de la patria que estuvieron involucrados en este proceso, y pareciera que las mujeres no existimos en esa historia. Y pues sí, sí existimos. Hemos tenido una fuerte presencia en la historia del desarrollo de nuestros países, y por eso es que hoy he invitado a una historiadora y catedrática de la Universidad de Costa Rica. Ella es Eugenia Rodríguez Sáenz, quien es la autora de un artículo denominado precisamente Las mujeres de la independencia, condiciones de vida, luchas y derechos. Ella es historiadora y catedrática de la Universidad de Costa Rica. Es autora de numerosas publicaciones sobre el matrimonio, la familia, las relaciones de pareja, el divorcio, el abuso sexual, los movimientos feministas, las sufragistas y la partición política y ciudadana de las mujeres en Centroamérica, con énfasis especialmente en Costa Rica en los siglos XVIII, XIX y XX. Como ustedes ven, es una de las personas que más conoce sobre la historia de las mujeres en nuestro país, y por eso es que la hemos invitado hoy. Bienvenida, Eugenia, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación, Thais. Bueno, muchas gracias por venir muchas gracias por aceptar la invitación también y venir a hablar del contenido, un poco de esta investigación que hiciste para el libro. Y pues vamos a comenzar con las preguntas. El artículo que aparece en el libro sobre el Bicentenario se divide en 5 aspectos sobre las características de las mujeres en la independencia. No solo madres y esposas, matrimonio y familia, tribunales y derechos, contra la violencia de pareja y mujeres en el Bicentenario. Entonces, con base en este amplio espectro que investigaste, ¿podrías referirte a cómo eran las condiciones de vida de las costarricenses en esa primera mitad del siglo XIX? Bueno, primero que todo, decir que la historia tradicional siempre ha enfocado, cuando hablamos del periodo de la independencia, en los próceres, ¿verdad? Entonces, las mujeres prácticamente no aparecen ahí en la escena. Por supuesto que están, ¿verdad? Y siempre han estado en la historia, pero aparecen en una forma como esposas, ¿verdad? Y algunos nombres por aquí nombrados, pero y de algunas heroínas cuando pensamos a nivel hispanoamericano, ¿verdad? En Latinoamérica, pero en Centroamérica no fue el caso encontrar heroínas así en las luchas independentistas, como sí podemos hablar en México o podemos hablar en Sudamérica, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso estas mujeres, esa visión, ¿verdad?, que ha predominado en la historia es de invisibilizar a las mujeres. Por eso hicimos este trabajo. En realidad está basado con investigaciones que ya hemos desarrollado desde hace mucho tiempo, y fue un ejercicio interesante volver a retomar esto. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, que esas mujeres no estaban sujetas nada más al espacio doméstico, que esa es una de las primeras visiones que tenemos, ¿verdad? Sí. En la época colonial, que eran mujeres sumisas, ¿no? También eran mujeres que resistían, también, que lucharon, ¿verdad? También por sus derechos. No estamos hablando en este periodo todavía del feminismo como movimiento aquí en Costa Rica en esa época, ¿verdad? Porque para eso hay que ir más adelante, ¿verdad? Claro. Vamos a encontrar, por ejemplo, mujeres que van a empezar a tener acceso a la educación, pero en una forma limitada. Básicamente la primera escuela de niñas va a ser en 1826, y luego en la década de 1840 vamos a encontrar otras escuelas,
Y aquí vamos a encontrar, por así decir, las primeras empleadas públicas, ¿verdad? Servidoras públicas, vamos a encontrar en el escenario. ¿En qué año, perdón? En 1826 y en la década de 1840 se van a abrir las primeras escuelas. Producto de todo el proceso de centralización del Estado y de ampliación y expansión de la educación primaria, es que van a entonces abrirse estas escuelas, ¿verdad? Para las niñas. Obviamente el tipo de formación va a ser una formación centrada en oficios domésticos, ¿verdad? En el hogar, ¿verdad? Los deberes de cuidado y demás. Exactamente. Básicamente en su rol tradicional, ¿verdad? Como madre, como esposa, ¿verdad? También vamos a tener comerciantas, ¿verdad? Mujeres que ejercen el comercio en el mercado ávidamente y no solo aquí, desde la época colonial, ¿verdad? Otro elemento importante aquí es que vamos a encontrar participando muy arduamente las mujeres en las luchas por las tierras comunales. Cuando hay todo un proceso con la expansión del café, ocurre que se desarrolla toda una lucha por apropiarse de las tierras comunales y de las tierras indígenas. Entonces las mujeres van a participar en estas luchas, en esta resistencia, ¿verdad?, para la eliminación de las tierras comunales. ¿Podrías ponernos en contexto de las tierras comunales? Sí, las tierras comunales es una forma de propiedad, ¿verdad?, heredada de la colonia. Las comunidades podían tener acceso a un determinado espacio territorial, ¿verdad? Entonces, con el avance de la propiedad privada, ¿verdad?, de la expansión del café, esas tierras intentaron ser transformadas en propiedad privada. Entonces, ahí obviamente van a participar las comunidades, ¿verdad? Y las mujeres en estas luchas para evitar, ¿verdad?, que las despojen de esas tierras. Y también los indígenas también van a estar en ese proceso. Pero, perdón, y a pesar de ser un territorio, porque el país tenía máximo 60,000 habitantes, si mal no recuerdo. Sí, eran 90,000 aproximadamente en el censo de 1843, 1844, que ahora vamos a hablar muy brevemente de eso. Era poca la población y básicamente el 80% de la población se concentraba en el Valle Central. Históricamente ha sido así y todavía sigue siendo así aproximadamente. Me imagino que por el clima, el tipo de tierra, mejores condiciones. Estaban las tierras, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta participación de las mujeres es muy importante en ese proceso. También están en la Declaración de la Independencia. También están políticamente participando en la caída de Morazán en 1842, que culminó con el fusilamiento de Francisco Morazán. Ahí tenemos también evidencia de la participación de ellas. Otro elemento importante aquí es en términos de cómo eran las relaciones, cómo era el papel del matrimonio y la familia también. Hay un mito aquí que a veces es muy extendido, que pareciera que las familias jefiadas por mujeres eran la excepción, y no. En este periodo vamos a encontrar que entre un 30 y un 40% de las familias estaban jefiadas por mujeres. Obviamente son diferentes los factores en esa época de la jefatura femenina a lo que tenemos ahora actualmente. Claro. Pero en esa época la alta mortalidad era un factor muy importante. Por eso vamos a encontrar muchas mujeres viudas, ¿verdad?, jefiando hogares, por la alta tasa de mortalidad masculina, también la alta tasa de mortalidad infantil, me imagino. Eso nos lleva también a otro elemento, precisamente por eso, porque la tasa de sobrevivencia era de 33 años, en promedio para mediados del siglo XIX, o sea, ya no existiríamos nosotros aquí. Esa es la expectativa de vida que había.
Entonces vamos a encontrarnos con también otro mito que ha sido ampliamente debatido con las investigaciones históricas desarrolladas por Lowen Tumunson y también mi persona. Hemos encontrado que no predominaban las familias extensas, sino de varias generaciones. No vamos a encontrar eso, sino el predominio de la familia nuclear. Precisamente porque como era tan alta la tasa de mortalidad, ¿verdad? No vamos a encontrar más que excepcionalmente esas familias, ¿verdad? Con varias generaciones. Como estamos acostumbrados ahora a ver que tenemos abuelos y bisabuelos, ¿verdad? ¿Sí? En esa época eso era la excepción. Claro, me imagino. Wow. Entonces lo que va a predominar son familias nucleares, ¿verdad? De padres, madres e hijos. Y una alta tasa de mortalidad infantil, ¿verdad? Y masculina también. Muchas mujeres también morían por el parto, ¿verdad? Eso te iba a preguntar. Era muy frecuente, ¿verdad? Las condiciones de salubridad de esa época, no solamente aquí, sino en todas partes, ¿verdad? Porque hablar de la reducción de la mortalidad materna es un fenómeno del siglo XX, no es de esa época. Y bueno, del siglo XX, especialmente después de la segunda mitad. Después de la segunda mitad, o sea, es una cosa más reciente, ¿verdad? Claro, no tenemos ni un siglo de eso realmente, ¿verdad? Sí. En que la mortalidad materna y todavía se mantiene muy alta en sociedades con extrema pobreza y condiciones de gran desigualdad, ¿verdad? Y poco acceso a sistemas de salud, ¿verdad? Y condiciones muy extremas. Ahí vamos a encontrar alta tasa de mortalidad, pero en esta época, ¿verdad? La muerte es un elemento consustancial a la vida cotidiana de la gente, ¿verdad? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Más frecuente que lo que nosotros lo vemos. Claro que ahora con la pandemia es otra situación, ¿verdad? Pero en esa época eso era muy cotidiano. La sobrevida más bien era muy excepcional, entonces, por lo que nos contás. Era muy excepcional. Yo encontré casos de mujeres, sin embargo, muy mayores, pero que en realidad eran la excepción, ¿verdad? Las familias extensas, como la gente cree, eso no podía ser posible por esa condición demográfica. Claro. Particularmente. Otro elemento que vamos a encontrar es que vamos a encontrar diferencias de acuerdo a si son familias. Las familias más acaudaladas y las familias más pobres van a tener además menos hijos. Por razones interesantes, ¿verdad? Uno dice, bueno, las más pobres uno supone, obviamente, por condiciones de pobreza, ¿verdad? Sí. Y las más ricas porque un elemento fundamental era evitar la fragmentación del patrimonio. Entonces, si se tenía muchos hijos, eso podía llevar a una mayor fragmentación del patrimonio. Además, cuando hablamos, ¿sí? Perdón, entonces, ¿cómo hacían? Porque estamos hablando de un cierto control de natalidad. Exactamente. Cuando no había conocimiento. Ahí vamos nosotros. Exactamente. Entonces había un control de natalidad natural, ¿verdad? Sí. El coitus interruptus y otras estrategias, ¿verdad? Tuvieron que haberse aplicado porque no hay otra manera de hacerlo, sí. ¿Verdad? En esas épocas. Entonces, bueno, aparte que había mucha pérdida, ¿verdad? Porque claro. Los registros de bautizos, ¿verdad? Porque así se le conocen en esa época, los niños por la alta tasa de mortalidad, los niños tenían para que el alma fuera al cielo, ¿verdad? Que era inocente, entonces había que bautizarle inmediatamente que nacía, ¿verdad? Pero había muchas pérdidas las mujeres y eso no se reporta, pues claro. Aún en día, ¿verdad? Pero en esa época mucho más. Mucho menos, claro. Sí. Mucho más está subregistrado, ¿verdad? Claro. Entonces, el hecho es que esa aplicación de métodos, ¿verdad? Era frecuente, ¿verdad? Qué interesante. No se me hubiera imaginado una. Sí, porque, y es natural, o sea, en todas las sociedades, cuando no existían los métodos anticonceptivos,
que conocemos ahora, ¿verdad? Que son de mediados del siglo XX, ¿verdad? Sobre todo en la década de los 60 aquí, a partir en Costa Rica con las políticas públicas. En esa época y antes, pues esa era la forma, ¿verdad? Bueno, claro. Más común, ¿verdad? De hacer. Y Vamos Eugenia, a encontrar... perdón, ¿y qué hacían las mujeres? Porque yo me pongo a pensar en esa cantidad de viudas. ¿De qué vivían las mujeres en esa época? Bueno, yo hice también un trabajo, investigación sobre las condiciones de las viudas, ¿verdad? Y muchas de ellas quedaban a veces con muchas deudas. Entonces, en los inventarios sucesorios realmente tienen que hacer, tienen que ver cómo hacen para sobrevivir, ¿verdad? Con la venta de propiedades, sí. Pero claro, básicamente dedicarse a actividades agrícolas y comerciales, ¿verdad? Es con eso, con lo que se sobrevivía, ¿verdad? sí, porque ¿en qué comerciaba el país? ¿Cómo era el desarrollo Era agrícola, totalmente sí, agrícola. Uno de los cambios importantes, aparte de estas maestras, es que la expansión del café conllevó también una mayor inserción de la fuerza laboral femenina e infantil, porque la producción del café es un proceso muy minucioso. Entonces, la colecta de café, lo que es escoger el café, ¿verdad? Prepararlo, porque en esa época lo que predominaba, apenas estaba empezando a introducir el beneficiado húmedo a mediados del siglo XIX. Entonces, lo que predominaba era lo que se llamaba el beneficiado seco, que era secar el café al sol, ¿verdad? Que ahora lo conocemos como el café gourmet, ¿verdad? Que se seca al sol, ¿verdad? Pero bueno, entonces esos campesinos, ¿verdad? Esos productores se dedicaban a esas actividades, ¿sí? Produciendo canastos, produciendo artesanías, ¿verdad? Sí. Para toda la cuestión del transporte. Y me imagino que también atendiendo a esa masa humana que venía a trabajar en las zonas cafetaleras. Supongo que las mujeres vendían comidas y daban posada, cosas de ese tipo. Sí, exactamente, todo eso. ¿Por qué? Porque ahí la noción también de familia es interesante, no la noción de familia que tenemos ahora, es un sentido más comunal, ¿verdad? O sea, que pueden incluir a personas que no son parientes por sangre, ¿verdad? Consanguíneos, sino que son vecinos o son conocidos o son amigos también que vienen y participan de las labores. Entonces, hay un sentido diferente y a eso vamos también cuando con el matrimonio. Como son sociedades muy rurales, muy agrarias, el predominio es de que el matrimonio sea muy endogámico, o sea, que los novios se casen con los de sus comunidades o comunidades aledañas, ¿verdad? Claro. Y eso lo va a encontrar uno en la que se denomina los novios de las familias del común, ¿verdad? La endogamia va a ser geográfica, va a ser muy fuerte, mientras que la endogamia de tipo social va a ser sobre todo en las familias de la élite, ¿verdad? Y los cafetaleros que tienden a casarse con sus iguales. También las ceremonias de matrimonio van a ser diferentes. En las familias de los cafetaleros va a predominar un ritual más privado. Uno lo ve con los testigos. Cuando llegan a casarse son nada más las personas más allegadas las que llegan a la ceremonia, mientras que en las comunidades campesinas participa toda la comunidad. Es una celebración colectiva. En algunas comunidades rurales guanacastecas o aquí en Costa Rica todavía existe eso, que se casa una pareja de novios y es toda la comunidad la que participa en el festejo, ¿verdad? Por varios días incluso, ¿verdad? Entonces eso es una herencia de esa época. Sí, exactamente, o sea, eso tiene que ver con todo un patrón cultural de vida, ¿verdad? Cotidiano y familiar que es entendido en las comunidades rurales de esa forma, ¿verdad? Claro. La familia no es entendida en el sentido conyugal y privado, ¿verdad? Como lo entendemos actualmente, sino que es un sentido más amplio, ¿verdad? Familia es también la gran familia de mi comunidad, ¿verdad?
Entonces, por eso la comunidad va, por ejemplo, cuando los novios pedían las dispensas matrimoniales porque habían impedimentos por vínculos de consanguinidad hasta tercer grado o afinidad, que era muy frecuente por la alta tasa de endogamia y era una población muy pequeña, ¿verdad? Entonces resulta que todo el mundo era familia, entonces tenía que pedir la dispensa para casarse, ¿verdad? En eso sería que entre primos hermanos, me imagino. Sí, entre primos hermanos, ¿verdad? Entonces, decían, bueno, es que yo he frecuentado mucho a la novia. Eso era una palabra muy, muy usada cuando solicitaban la dispensa. Entonces, ya su honor y su reputación, ¿verdad? Está en la duda, ¿verdad? Entonces, había que casarse, ¿verdad? Eso era una de las principales razones que aducían los novios para casarse, ¿verdad? Y era ampliamente conocido en la comunidad, ¿verdad? Que él la visitaba, ¿verdad? Y la frecuentaba, ¿verdad? También podía existir, la otra forma era también fugarse, ¿verdad? Pero ese es otro elemento importante aquí porque que es otro cambio cultural. El matrimonio también se encontraba en esa época que empezó a generalizarse desde fines del siglo XVIII. Y esto de generalizarse quiere decir que esto se va a reflejar en la disminución de los nacimientos fuera del matrimonio. Y es una importante diferencia cuando vemos esto en el Valle Central, porque va a bajar a cerca de, va a subir a un 80% de alianzas y un 20% de niños nacidos fuera del matrimonio, ¿verdad? Entonces, y es un cambio interesante si lo compara con otros países de América Latina de esa época donde las tasas de nacimiento fuera de matrimonio eran de 60% más. Sí, eran muy altas. ¿Y por qué esa diferencia? Hay muy interesante porque aquí se intersectan también con lo que hemos estudiado, procesos de persecución. La misma comunidad y los mismos vecinos empezaron a tomar conciencia de la importancia del matrimonio. Y dicen, bueno, vengo aquí a denunciar ante el alcalde del lugar que para que no infecte más la moral pública esta pareja, entonces yo vengo a denunciar esto porque no puede ser posible que vengan aquí y que vivan así, ¿verdad? Sin casarse. Amancebados, como se llamaba en esa época. Como se llamaba en esa época. O bien la Iglesia Católica también levantando listas, ¿verdad? De las parejas que no se habían casado, ¿verdad? Para presionar. Entonces esto está acompañado de cambios socioculturales importantes, ¿verdad? Presiones sociales para el matrimonio, aparte de la necesidad que trajo el café de consolidar la propiedad de la tierra, ¿verdad? El matrimonio es un elemento importante para consolidar la propiedad de la tierra. Claro. Y la herencia y la mano de obra. Exactamente. Sin embargo, detrás de esas acciones también hay una protección de esa prole al estar ¿verdad? En matrimonio, por decirlo así. Exactamente, porque también lo que predominaba era el sistema de división igualitaria de la herencia, ¿verdad? Entonces, por eso el tema de la fragmentación, cuando hablamos de las familias de la élite, pero eso afectaba a todas las familias, el proceso de la división igualitaria de la propiedad, ¿verdad? De la herencia, lo que conlleva es una fragmentación creciente del patrimonio, ¿verdad? Entonces, eso es un problema, ¿verdad? Y ese patrimonio también las mujeres tenían acceso a heredarlo en iguales condiciones que los hombres. También tenían que heredarlo, pero lo que encontramos es que también en el siglo XIX hay un cambio interesante cuando analizamos esto de las mortuales de las viudas. ¿Cuáles son los bienes que trajeron al matrimonio? Vamos encontrando cómo en la época colonial pasaban, las más acaudaladas pasaban de tener esclavos o propiedades y después pasan a tener predominantemente ajuar para la casa, efectos personales, ¿verdad? Y menos propiedades y menos tierras y menos ganado, ¿verdad? Dentro de los bienes que, aparte que va desapareciendo la dote, ¿verdad? Esto también se encontró en el caso hay un libro muy interesante de una historiadora, Miriam Nassari, para el Brasil,
que también, que se llama precisamente la desaparición de la dote en Sao Paulo. Entonces, también ese fenómeno se dio en otras partes de América Latina, no solamente aquí en Costa Rica, en el siglo XIX. Y fue fuerte en ese momento, el fenómeno de la dote. Sí, el fenómeno, la tradición de la dote, sobre todo en la época colonial, ¿verdad? Y las arras, pero era una costumbre, o sea, no necesariamente estaba documentada en un protocolo, como si en las familias de la élite, ¿verdad? Pero quedaban en los testamentos, quedaban en los inventarios sucesorios, cuando se levantaba eso, se decía, bueno, yo traje al matrimonio tantos bienes y tales cosas, ¿verdad? Entonces, esa reconstrucción a través de los testamentos hace posible, ¿verdad? Ver qué era lo que traían y cómo fue variando eso a lo largo del tiempo, ¿verdad? Son familias, lo que predominaba en Costa Rica eran familias campesinas de pequeños y medianos productores. Esa es la gran diferencia con otros países también de América Latina. Cuando hablamos de la expansión cafetalera en Guatemala o en El Salvador, aquí la expansión cafetalera se dio sobre la base predominante de la pequeña y la mediana propiedad, mientras que en Guatemala fue sobre la realización de las propiedades indígenas, ¿verdad? Y la proletarización de los indígenas a la fuerza. Aquí fue otro proceso. Claro, por eso incluso el desarrollo de los países es diferente en ese sentido. Por eso hay... Sí. Y eso, anteriormente te referías a que tanto en las familias de la élite como en las familias más pobres eran familias más pequeñas. Y nos decías que las familias esas familias pequeño propietarias, entonces eran familias un poco más grandes, más extendidas. Sí, las de campesinos medios eran más extendidas precisamente porque necesitaban más mano de obra. Entonces, la mano de obra infantil era un elemento fundamental. Eran las familias que tenían más hijos, un promedio de 7 hijos nacidos, ¿verdad? De siete miembros, perdón, la familia completa. O sea, yo lo saqué con base en los inventarios sucesorios, que es una mirada de la larga duración de cuál era el tamaño completo de la familia a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, eran 7 miembros en promedio. 5 hijos y la pareja. Sí, y esas familias tenían más hijos. Obviamente, también había muchos de esos hijos que morían, ¿verdad? Sí, claro. Pero la mano de obra infantil era fundamental para no solamente para el café, sino en general para cualquier sociedad agraria, ¿verdad? Es fundamental. Por eso, esos campesinos pues tenían más hijos. Claro, claro. Y tenían también más recursos como para sostenerlos en vista de tener ese negocio. Sí, exactamente. Ya, excelente. ¿Qué otras? Entonces esas eran las características, ¿verdad? Familias que también me imagino eran agrícolas para producción de autosubsistencia. Subsistencia, sí. Ahora, la expansión del café lo que llevó, aquí estamos yendo ya un poco más lejos, ¿verdad? La expansión del café llevó a toda una como era más económicamente más beneficioso, ¿verdad? Para una familia, entonces lo que hubo fue que se disminuyó la producción de subsistencias. Eso fue muy fuerte, sobre todo en San José. Entonces hay una especialización regional de los mercados. En Alajuela se producen más granos y en Cartago las hortalizas y otros productos, ¿verdad? Entonces hay una especialización regional, pero también es un campesino más acomodado, pero un campesino que va a depender más de la compra, ¿verdad? De esos productos. Otra cosa que va a ser interesante es que esas familias también, como hay poca población y la mayoría de esos campesinos son propietarios, los salarios van a ser un poco mayores. ¿Por qué? Porque precisamente al tener tierra, pues no necesitan estar vendiendo su fuerza de trabajo, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder también.
en esta época. La expansión del café lleva por una mejora en la condición de vida, pero también al mismo tiempo expropiación de la tierra, de las tierras comunales, las tierras indígenas, y también paulatinamente hacia fines del siglo XIX una creciente proletarización. Pero no va a ser, es un proceso lento y gradual, no va a ser tan brutal como fue, ¿verdad?, en Guatemala y en El Salvador. Okay. Y Eugenia, ¿cómo? Porque nos estás describiendo el Valle Central. ¿Tenés idea de cómo era también la vida de las mujeres fuera del gran área metropolitana? Exactamente, también ese es otro elemento importante aquí, ¿verdad?, a mencionar. Aquí en las áreas periféricas, y eso todavía es una tendencia, el matrimonio, la tendencia a la unión, de hecho, era mucho mayor, ¿verdad? En un 60%, ¿verdad? Entonces, eso es sociocultural, ¿verdad? Ahora, en esa época existía menos población en esa época. Al hablar de una mayor población, hay que ir hasta fines del siglo XIX con la llegada de la población afrodescendiente, ¿verdad? Y de la población también china, ¿verdad? En menor medida, pero también llega. Claro, o sea, la que vino a la construcción del ferrocarril al Atlántico. Sí. Pero en general la sociedad costarricense, lo que la diferencia también de otros países de Centroamérica y América Latina es que es una sociedad predominantemente mestiza, ¿verdad? Mestiza y con la mezcla con el afrodescendiente que llegó en la época colonial, ¿verdad? Los esclavos, que eso es una cuestión que se me olvidó mencionar, que es muy importante. ¿Cierto? Las mujeres esclavas desarrollaron estrategias de resistencia muy importantes contra la explotación y contra la venta de su vientre, ¿verdad? El hijo que iban a hacer. ¿En serio? Qué interesante. Los dueños esclavistas, hay un caso de Manuela Zabaleta, que era la dueña de una esclava que también se llamaba Manuela, y ella la denuncia a la ama, ¿verdad? Porque iban a vender a su hijo, ¿verdad? Bueno, en ese momento no se sabía si la que nació fuera una niña, ¿verdad? Después. ¿Y la niña de quién era? Era de ella, ¿verdad? Sí, entonces, pero ¿quién la había? No se tiene idea de quién la había concebido. La ama decidió venderla, ¿verdad? Porque se vendía a muy buen precio, ¿verdad? Claro. Entonces, tenía mayor valor las esclavas por su característica reproductiva, ¿verdad? Entonces, no solamente era la esclava en sí, sino su capacidad de reproducción, ¿verdad? Claro. Es más, no es que esa esclava tuvo varios hijos, incluso era un caso así excepcional porque tampoco era que tenían tantísimos hijos, ¿verdad? Pero fue muy productiva y el ama pudo sacar muchos beneficios económicos con la venta de los hijos, ¿verdad? ¿Cómo terminó esa denuncia? Fue muy interesante porque eso es un estudio que hizo Lisette Payne, que le dio el recorrido y bueno, ella terminó después siendo vendida, pero después logró reunirse con la hija que vendieron al final de toda la historia, lo cual es inusual, pero lo cual es inusual, no siempre podía suceder, pero ya estamos a las puertas del proceso manumisión a fines del siglo XVIII, ¿verdad? Que los esclavos podían conseguir la libertad o bien los amos decidían darle la libertad o eventualmente reunirse con sus hijos, ¿verdad? ¿Y cómo fue porque esa es una parte de la historia de Costa Rica que se conoce muy poco, la esclavitud, ¿verdad? Previo a la independencia. ¿Hubo de una u otra manera en el país alguna abolición oficial de la esclavitud? Sí, bueno, sí la hubo, lo que pasa es que ese proceso ya había ido empezando a darse, ¿verdad? Okay. Porque en esta sociedad, que es una sociedad de campesinos, ¿verdad?, pequeños y medianos propietarios, esa sociedad se pudo conformar de pequeños y medianos campesinos
porque había suficiente tierra y pudieron, bueno, no hubo los indígenas, la mayor parte de ellos se fueron a Talamanca, ¿verdad? Eso los invisibilizó, por supuesto, del panorama. No quiere decir que no fueran explotados, Claro. ni muertos, ni exterminados, ¿verdad? Porque y apropiadas sus territorios también. Sus tierras, ¿verdad? Los que quedaron en Cartago, sobre todo en esas tierras comunales, ¿verdad? De Cartago, esos hay estudios bastante amplios que han hecho los historiadores de todas las estrategias de resistencia de las comunidades indígenas. Bueno, esos esclavos venían desde la época colonial. Cuando la encomienda fracasó por falta de mano de obra, sobre todo indígena, entonces empezaron a traer esclavos, pero los esclavos son muy costosos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las familias que tenían mayores recursos eran las que tenían posibilidad de traer esclavos, pero básicamente para sus labores en sus haciendas y para las labores domésticas. Es ahí en lo que se concentraban esos esclavos, las labores de los esclavos. Poco, claro. Habían pocos, ¿verdad? Pero estrategias de resistencia también y estrategias de ascenso social. Estas esclavas también a su vez buscaban vincularse con sus amos y con gente de mejores condiciones étnicas, ¿verdad? Para mejorar su posición. Y hay historias de eso. Sí, hay historias de eso, ¿verdad? Precisamente los trabajos de María Los Ángeles Acuña sobre las esclavas y sus estrategias de resistencia muestran, ¿verdad?, cómo el matrimonio fue una estrategia muy importante de ascenso social para las esclavas, ¿verdad? Y también para obtener la libertad, ¿verdad? Entonces es un proceso más fluido, ¿verdad? O sea, claro, sí están sometidos a sus amos, pero también tienen la posibilidad que se abre de obtener la manumisión, ¿verdad? Antes de que exista un documento legal que, bueno, elimine la esclavitud, ya eso venía dándose paulatinamente, ¿verdad? En la medida que algunos esclavos pudieran comprar esa libertad. Quería preguntarte por otro aspecto porque ya nos quedan como unos 15 minutos, 15, 20 minutos, sí. Porque parte en lo que abordas en tu trabajo y de lo que has estudiado tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Sí, hay un aspecto aquí muy importante que yo enfatizo a partir de mis investigaciones, que es que con la independencia lo que pasa es que llegamos a un periodo de conformación de un Estado, de una nación, ¿verdad? Ese Estado moderno va a conllevar la construcción de una estructura administrativa y judicial, ¿verdad? Y en ese proceso de construcción, ¿verdad?, de todo ese aparato administrativo y judicial, se van a crear los primeros tribunales y también legislaciones. Y el primer Código General de 1841, que incluso es uno de los primeros códigos de América Latina, previo al Código de Bello, que llaman, que tuvo mucha influencia hacia la década de 1850 en el desarrollo de los códigos civiles en toda América Latina. Este código de 1841 se le conoce también como el Código de Carrillo, en palabras más comunes, ¿verdad? Porque él obviamente tuvo un papel muy importante en este proceso, ¿verdad? Y además es un código general en el sentido de que tiene la parte civil, la parte procedimientos y la parte penal incluida. Por eso se llama general, ¿verdad? Claro. O más completo todavía, ¿verdad? Mientras que lo tradicional era, bueno, código civil por una parte, penal por el otro. Sí. Sí, todos los tres por aparte, ¿verdad? Entonces, en esa época, ahí también se dieron otras legislaciones, ¿verdad? Junto con este código,
para normar y regular la moral doméstica, los escándalos públicos, la vagancia, por ejemplo, esas son las principales legislaciones de esa época. Y luego también la prostitución también, la cuestión de las enfermedades, ¿verdad? Venéreas, sobre todo, que era lo más frecuente. Va surgiendo todo ese aparato de regulación, ¿verdad? La moral doméstica y sexual en la población. Y junto a esto tenemos ese aparato de los tribunales. Esto es muy importante mencionarlo porque estos tribunales van a tener lo que se llaman, uno de estos se llaman terminaciones verbales, que es un procedimiento de una denuncia que tiene que ser resuelta en un tiempo breve de 3 días. Entonces, estas terminaciones, estas denuncias, ¿verdad?, que se van a plantear ahí en estos tribunales, vamos a encontrar denuncias por conflictos conyugales. Que van a estar acompañadas también por la legislación del mismo Código General de 1841. Este Código General posibilitaba, por un lado, contradictoriamente, avalaba y naturalizaba que los servidos a castigos moderados por parte del marido, ¿verdad? Por parte del padre de familia y el esposo. Ahora, esto de castigos moderados es muy relativo, ¿verdad? Claro. ¿Qué se puede entender por castigos moderados, ¿verdad? Pero por el otro lado también le daba alarma en uno de los artículos de este mismo código a que las mujeres pudieran denunciar a sus abusos, a sus maridos por abusos excesivos. Ajá. Entonces, lo que pasa aquí es que este proceso va a llevar a que nosotros encontremos un total de 186 demandas en el periodo de 1800 a 1850. Estas demandas, ¿verdad? Estos juicios verbales de abusos conyugales donde las mujeres y también incluidos los divorcios van en estas que son 45 separaciones eclesiásticas, van a llevar a un proceso de verdadera rebelión femenina, porque al exponer públicamente esos abusos, ¿verdad? Que en primer lugar va a ser el abuso físico, el abandono, el adulterio, esos van a ser las tres principales causales. También va a estar la amenaza de muerte como otra causal, ¿verdad? Eso va a producir un proceso de toma de conciencia también por parte de la comunidad. Hay testigos que participan en esos procesos denunciando, ¿verdad? O ayudando a las víctimas por esos abusos. En el proceso de denuncia. Sí, exactamente, en los procesos de denuncia, ¿verdad? Claro que siempre van a tratar de poner de acuerdo a la pareja y todo eso, pero también existe la figura de sanción, o sea, estos maridos no era que tampoco pasaban así desapercibidos, los podían sancionar, ¿verdad? ¿Y qué tipo de sanciones habían? Podía ser la cárcel también, ¿verdad? Wow. Y sobre todo, lo que se buscaba era, en el caso del abandono de las obligaciones económicas de manutención de la familia, era muy frecuente que las mujeres denunciaran a los maridos por eso. Pero también los maridos podían ir a los tribunales, y así de hecho lo hicieron, a denunciar a las mujeres porque supuestamente le habían sido infieles o porque supuestamente habían abandonado el cumplimiento de sus deberes, ¿verdad? Conyugales. Hogareños, ¿verdad? Conyugales. Bueno, pero lo que llama la atención es la conciencia de derechos. Sí, eso es muy interesante aquí porque esta rebelión, yo quiero enfatizar este proceso de rebelión femenina. Me parece súper interesante, claro. Es históricamente, aquí vamos a encontrar que ese mismo proceso va a contribuir a la formación de que las mujeres son sujetas de derechos. Ya en 1852 encontramos un caso muy claro en este sentido, donde hay un caso de una mujer que dice: si bien una débil mujer es una compañera del hombre para que vivan maridablemente en la sociedad, también es cierto que cuando se abusa
cuando en lugar de esposa se tiene una vil esclava, las leyes han creado medios para cortar estos males y reprimir sus abusos. No obstante, que algunos maridos creen que no hay en la tierra más autoridad que ellos sobre sus mujeres, de cuyo modo de pensar seduce su ignorancia. Estoy propuesta a hacer reconocer a mi esposo que hay leyes que me amparan. Esto es una declaración de una mujer, Josefina, de 1852, en una de estas denuncias, donde claramente hay una construcción, ¿verdad?, de que son sujetas de derechos. O sea, los tribunales producen esta revolución, ¿verdad? Y dignidad. Y esta construcción, ¿verdad? Las mujeres también como sujetas de derechos y también la presión, ¿verdad? Por el otro lado, es interesante que estos tribunales, por un lado, abren la reafirmación de que las mujeres son sujetas de derecho, pero también se abre, por otra parte, el reforzamiento de los roles tradicionales de género, ¿verdad? El ideal de que el marido sea el principal proveedor y jefe de la casa y que tiene que cumplir con eso, ¿verdad? Que no puede ser un vicioso ni abandonar a la mujer. Lo del adulterio está ahí, ¿verdad? Porque siempre está siendo aceptado en la sociedad, pero fundamentalmente tiene que cumplir con la familia. Y por el otro lado, que la mujer tiene que estar en la casa siendo sumisa y cumpliendo con todos los deberes del hogar y de crianza de los hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, esos tribunales también contribuyen al reforzamiento de esos roles, ¿verdad? Mira, de esos roles tradicionales. Y ya retrotrayéndonos prácticamente a la actualidad, al siglo XX, XXI, ¿cuáles son las condiciones de vida, digamos, actual, los hitos históricos que marcan el bicentenario para nosotras como ciudadanas? Sí. Bueno, para cerrar, son 5 aspectos que yo quisiera aquí señalar. El primero, obviamente, y más obvio, es el acceso a la educación. Ya a principios del siglo XX, hacia 1905, prácticamente las tasas de alfabetización en el Valle Central entre hombres y mujeres eran mujeres 45% y hombres 55%. Ya se habían ido emparejando, ¿verdad? Obviamente la formación es diferente, ¿verdad? Porque el énfasis es en lo doméstico, pero y después el otro cambio fundamental es el acceso a la educación secundaria con la reforma de 1886 que permite la apertura de los primeros colegios públicos como el Colegio Superior de Señoritas, que tiene una gran influencia en la formación de las mujeres y de la normal, de crear las primeras maestras, ¿verdad? Hay todo el proceso de expansión de la educación primaria conlleva una creciente demanda y las mujeres se van a convertir en la principal mano de obra, ¿verdad? Como maestras, entonces hay que formarlas y el Colegio Superior de Señoritas y el Liceo Costa Rica se convierten en los primeros formadores, ¿verdad? Hay intentos, pero realmente fue hasta con la escuela normal que fue abierta en 1914, ¿verdad? Que ese proceso avanzó más, ¿verdad? Pero esas mujeres también van a ser fundamentales en el cambio social, porque muchas de ellas se van a convertir en importantes líderes sociales y políticas como Carmen Lira, por ejemplo, como Ángela Acuña, que va a ser la fundadora de la Liga, ¿verdad? De la Liga Feminista. De la Liga Feminista, ¿verdad? Incluso la Liga Feminista se funda el 12 de octubre de 1923, hace ya casi un siglo, ¿verdad? Que vale recordarlo, ahí en el Colegio Superior de Señoritas con el apoyo del presidente Acosta en esa época y de su esposa. Otro elemento importante es, por supuesto, la apertura a la Universidad de Costa Rica, donde van a empezar a ingresar las mujeres por primera vez. Sin embargo, aquí obviamente el predominio de las carreras va a ser sobre todo en el área de pedagogía. Sí, va a ser fundamentalmente en ese. Y esa entrada de las mujeres a la Universidad de Costa Rica era libre en ese sentido, no había cuota, no había restricción. Sin embargo, con el examen de admisión hay un estudio de Iván Molina en ese sentido que demuestra que hay una fuerte discriminación contra las mujeres, quedaron en desventaja y hubo un retroceso.
con esa reforma. La primera vez que se empezó a aplicar el examen hubo una baja significativa en la matrícula femenina. ¿Cuándo se comenzó a aplicar el examen de admisión de la universidad? Hacia los 50. Ahora no tengo claro, sí, no tengo clara la fecha, ¿verdad? Pero yo te podría mandar ahí el artículo a ver sobre eso, porque es una cuestión interesante. Eso es un estudio que él hizo estadísticamente con el impacto de la reforma, ¿verdad? Con perspectiva de género, ¿verdad? Claro. Ahora, sin embargo, lo importante aquí es que ya había las primeras mujeres antes de la universidad. La primera mujer farmacéutica incluso de América Central fue Lita Chaverri como farmacéutica graduada en 1914. Eso fue toda una polémica para que ella lograra graduarse, pudiera entrar, mejor dicho, al colegio de farmacéuticos, porque como no existía Universidad de Santo Tomás, había sido eliminada en el 88 en todos los colegios, el colegio de abogados, el colegio de farmacéuticos hizo cargo de la formación de estos profesionales. Y luego la primera abogada, que fue Ángela Acuña en 1925, que ella tuvo que pedir una exención especial al Liceo de Costa Rica para poder graduarse como bachiller, porque en el colegio señoritas hasta 1925 se empezaron a graduar las primeras bachilleres. Wow. Solo los hombres en el liceo podían graduarse o bien en el Liceo de Heredia. Por eso es que Lita Chaverri pudo ingresar, porque se graduó como bachiller con el sistema de coeducación en el Liceo de Heredia y pudo convertirse en farmacéutica, porque era bachiller. Grado, porque tenía el grado, claro. Pero Ángela Acuña tuvo que pedir esa excepción, ¿verdad? Para poder graduarse en el Liceo de Costa Rica, convertirse en la primera mujer que se graduó de bachiller en el liceo y empezar la carrera, ¿verdad? Claro, ella estudió en Francia, ¿verdad? Ángela Acuña fue un caso muy particular porque ella tuvo una formación excepcional. Fue a Francia y estudió también en Inglaterra, ¿verdad? En institutos de niñas de alto nivel social, y con un roce importantísimo, ¿verdad? Aprendió el francés, dominó el francés y dominó el inglés. Luego fue a trabajar también, estuvo trabajando en Estados Unidos y se convirtió aparentemente en la primera mujer en la OEA y se convirtió en la primera embajadora de la OEA. Esto nos lleva a ligarlo también con otro elemento muy importante que fue la aprobación del matrimonio, la separación y el divorcio civil en Costa Rica, que ese fue otro cambio fundamental. Hacia 1888 empezó a regir y fue el primer país de América Latina en hacerlo en forma consolidada, lo del divorcio civil, porque hubo experiencias pero fallaron, ¿verdad? Como fue en Guatemala y como fue en Colombia. Entonces fue el primer país que consolidó esta reforma del divorcio civil. También vemos que aquí hay uno acompañado con esto, para llevarlo al periodo contemporáneo, hemos visto también una disminución en los matrimonios religiosos, ¿verdad? Y un predominio del matrimonio civil en la actualidad, ¿verdad? O también en la unión de hecho también. Y otro elemento muy importante que esto fue recientemente en el 2020 fue la reforma del divorcio por incompatibilidad de caracteres unilateral, que eso se aprobó en el 2020, precisamente el año pasado. Cierto. Eso es un cambio muy importante, ¿verdad? En este sentido. Volviendo a lo de la Liga tiene un papel muy importante en la lucha por el voto femenino. Pero también hay que destacar la participación tan importante que tuvieron las mujeres en la caída de la dictadura de Tinoco. Ya celebramos un siglo, ¿verdad?, de eliminación de esta dictadura en 1919, que fue breve, ¿verdad? Y fue la última dictadura que este país tuvo. Y las mujeres se les reconoce el papel tan decisivo que tuvieron en ese movimiento. La Liga también tuvo un papel muy importante, no solo con lo del voto, sino contra la discriminación salarial. Y movilizó a las maestras, sobre todo en 1924, contra un aumento discriminatorio
a favor de los maestros. Entonces, esto se puede considerar como el primer movimiento gremial con características de género, ¿verdad? Que históricamente se dio en este país para defender, ¿verdad? Con una agenda específica de género contra la discriminación. Pero lo que vemos actualmente es que todavía sigue prevaleciendo esta discriminación salarial para las mujeres en nuestro país. Esto es una de las grandes deudas, ¿verdad? Claro. Pero vemos que aquí las maestras fueron de las primeras que tomaron, se movilizaron con esta agenda de género, ¿verdad? También la Liga luchó por la mejora de las condiciones de la niñez, ¿verdad? Mejores condiciones de acceso a la educación para las mujeres. Esto nos lleva, en términos políticos, también a la otra gran reforma, que fue la Ley de Igualdad en 1990. Quiero señalar que esto no siempre se ha enfatizado lo suficiente. Cierto. Pero estudios recientes han demostrado que se constituye la primera ley de género que se aprueba en América Latina. Obviamente, una de las habilidades de esta ley es que no introducía la cuestión de la cuota mínima. Entonces, por eso fue hasta 1996, ¿verdad? Todo esto con la presión del movimiento feminista, ¿verdad? Y de mujeres que se propicia esta reforma, ¿verdad? Eso fue un 8 de marzo de 1988, en la época del gobierno de Arias, ¿verdad? Donde estaba Margarita Arias y también participó juristas como la misma que es vicepresidenta de la sala del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora. María Zamora, también Elizabeth Odio también participó. Bueno, y un grupo muy nutrido de feministas fueron las que empujaron esta reforma. Los diputados no quisieron incluir, lo dejaron como una cuestión de buenos propósitos, ¿verdad? Para que los partidos trataran y todo eso, ¿verdad? Así quedó, pero quedó ese pendiente. Entonces, como quedó ese pendiente, se propuso, ¿verdad? Finalmente en el 96 se logró aprobar, ¿verdad? Claro. Esta ley. Ese pendiente. Incluso creo que Costa Rica se convirtió en el tercer país de América Latina en aprobar esta ley de cuota mínima. Sí, que incluso tenía, digamos, garantizaba también el acceso a la dotación de la tierra a nombre de las mujeres en caso de unión de hecho y cosas de ese tipo. Exactamente, o sea, esa ley de igualdad del 90 es muy importante, aunque no siempre se le ha dado importancia, ¿verdad? Porque obviamente eso conllevó la expansión de otro tipo de derechos para las mujeres, sobre todo que no tuvieran que necesitar el permiso, ¿verdad?, del marido para poder adquirir o hacer su casa, ¿verdad?, o pedir préstamo. Pero bueno, todos sabemos que ahí hay actitudes culturales que se sobreponen, ¿verdad?, a la legislación. Y desconocimiento y falta de información de las mujeres de que pueden acceder, que tienen ese derecho, ¿verdad?, legal. Ahora, y la reforma a la paridad en el 2009, la otra gran reforma, ¿verdad? Que eso al principio del 2014 no tuvo los resultados esperados hasta ahora de las elecciones del 2018, donde alcanzamos casi el 46%, si mal no recuerdo, ¿verdad? De representación fue muy alta. Fue muy alta. El otro gran cambio es la píldora anticonceptiva en los 60, que se ha reflejado una disminución de 8 hijos, de 8 en 1961 pasó a 3,6 hijos en 1976 y a 1,6 en el 2019. O sea que no hay, de la reposición demográfica no se está llegando a eso. Y la lucha silenciosa de estas mujeres, o sea, para cerrar, ¿verdad? Uno de los principales legados del siglo XIX para mí es esta rebelión femenina, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Que emerge, ¿verdad? Como sujetas de derechos, para mí es uno de los principales aspectos que quisiera resaltar. Sí, no, me parece excelente. Te agradezco muchísimo tu tiempo hoy y a las personas. Y la paciencia para vos. No, que va, a mí me encanta. Pero bueno, agradecemos a las personas que nos acompañaron esta mañana y les esperamos para dentro de 8 días. Que tengan una muy bonita semana.